La sociedad y la Iglesia no siempre estuvieron a la altura. Así se ha expresado el Papa León XIV en el histórico discurso que ha pronunciado en el Congreso de los Diputados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. El Santo Pontífice ha sido el primer Papa en hablar ante el Parlamento español. Durante su discurso ha dejado un mensaje autocrítico, reconociendo abiertamente que a lo largo de la historia ni la sociedad ni la propia Iglesia estuvieron siempre a la altura de las circunstancias y de los más vulnerables. El Papa instó además a los líderes políticos a buscar el entendimiento y a priorizar la dignidad humana por encima de las divisiones partidistas. Tras la multitudinaria misa del domingo en Cibeles, de la que les mostraremos imágenes a continuación, este lunes León XIV tiene una apretada agenda en la que se reunirá con Pedro Sánchez, tendrá un encuentro con los obispos, una visita a la Catedral de la Almudena para un rezo y un acto multitudinario en el Santiago Bernabéu. Por otro lado, estamos siendo testigos de un giro de timón en la diplomacia europea frente al Kremlin. En un movimiento conjunto, Reino Unido, Francia y Alemania han manifestado formalmente su apoyo a la apertura de un diálogo directo con Putin. Las tres potencias europeas consideran necesario reactivar las vías de comunicación de alto nivel para frenar la inestabilidad en el continente. Comenzamos con el informativo. El Papa León XIV ha afrontado una de las jornadas más importantes de su visita a Madrid, marcada por su histórico discurso ante el Congreso de los Diputados, la primera intervención de un pontífice ante el Parlamento español. Durante su intervención, el Papa reconoció que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana, y también aprovechó la ocasión para reclamar a los inmigrantes una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración. Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Además, León XIV hizo referencia a la crispación política, diciendo que la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. Otro de los momentos más significativos de la jornada será el encuentro privado que León XIV mantendrá con víctimas de abusos dentro de la Iglesia. La reunión, que se celebrará lejos de los focos, busca escuchar de primera mano sus testimonios y reafirmar el compromiso del pontífice con la verdad, la reparación y la prevención de estos delitos, una cuestión que ha situado entre las prioridades de su pontificado. La misa que ha tenido lugar en la Plaza de Cibeles de Madrid a las puertas del Ayuntamiento ha concentrado, según cifras oficiales, alrededor de 1,5 millones de personas. A su paso por la capital, León XIV ha ido bendiciendo bebés. A muchos sorprendió ver a la reina Leticia de blanco, pero es un privilegio de las reinas católicas. En su homilía, León XIV recordó que el Corpus Christi es un volver a las raíces de la fe para renovar el amor y la fidelidad a Dios. El Papa León XIV ha ofrecido una multitudinaria misa en el centro de Madrid que ha reunido alrededor de 1,5 millones de personas. Entre las autoridades presentes estaban los reyes Felipe VI y Leticia. En su homilía ha querido poner en valor las raíces de la fe y ha encomendado a España que su religiosidad no sea un museo del pasado, sino una escuela de la que beber en el futuro. Tras 15 años, España se ha vuelto a engalanar para recibir a un santo pontífice. Ha desplegado un dispositivo de seguridad nunca antes visto en la historia del país, con unos 15.000 efectivos desplegados y más de 5.000 periodistas acreditados que acompañarán al Papa en su visita a España. María Muñoz Morillo, en Madrid, para Euronews. Los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido han respaldado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su llamamiento a entablar conversaciones directas para un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, según un comunicado conjunto emitido tras las conversaciones sobre defensa celebradas en Londres el domingo por la noche. Zelensky se reunió con el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz en el número 10 de Downing Street para mantener conversaciones mientras la guerra de Rusia se prolonga ya por quinto año. Los líderes apoyaron la propuesta de un diálogo directo entre Ucrania y Rusia con la participación activa de Estados Unidos y Europa. Según los líderes, la línea de contacto actual debería ser el punto de partida para las negociaciones y las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza. La reunión del domingo en Londres se produce después de que Zelensky propusiera una reunión presencial con el presidente ruso Vladimir Putin en una carta abierta el jueves. Putin ha descartado la iniciativa, afirmando que no veía ningún sentido en reunirse con Zelensky hasta que se hubiera acordado un posible acuerdo de paz. Reino Unido, Francia y Alemania, el llamado Grupo E3 de naciones europeas, han sido destacados defensores de Ucrania tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.
Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas el lunes, causando la muerte de al menos 15 personas, derrumbando edificios y provocando alertas de tsunami en toda la región. Más de 200 personas resultaron heridas, la mayoría en edificios dañados, según informaron las autoridades. Se trata del terremoto más fuerte que ha sacudido Filipinas este año, que afectó a la región meridional de Mindanao y provocó olas de tsunami de 1 metro de altura a lo largo de las costas cercanas. Una serie de potentes réplicas sacudió la zona unas 2 horas después del seísmo inicial, siendo la más fuerte 6,5 grados en la escala de Richter. General Santos, una ciudad portuaria del sur con más de 700.000 habitantes, fue una de las más afectadas. También se emitieron alertas de tsunami en toda la región, incluyendo Indonesia, Malasia, Taiwán, Japón y varias naciones insulares del Pacífico. Los terremotos son un fenómeno casi diario en Filipinas, país situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y la cuenca del Pacífico. Máxima tensión internacional tras el último ataque de Israel contra territorio iraní. Tel Aviv justifica esta contundente acción militar como una represalia directa ante lo que ha denominado provocaciones de Teherán. La ofensiva coincide con una fuerte advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, que se ha dirigido directamente a Benjamin Netanyahu. En un tono duro, Trump ha querido marcar distancias y recordar el liderazgo de Washington, asegurando tajantemente ante los medios: "Yo soy quien manda". La tensión se ha disparado en Oriente Medio tras una noche de ataques cruzados entre Israel e Irán, que han vuelto a poner en riesgo las negociaciones para consolidar el alto el fuego en la región. Israel lanzó durante la madrugada del lunes ataques aéreos contra objetivos situados en el centro y el oeste de Irán, después de los ataques con misiles lanzados por Teherán durante la noche. Israel acusó a Irán de cometer un grave error con su ofensiva. El ejército israelí aseguró que se lanzaron 11 misiles, todos ellos interceptados sin que se registraran víctimas. Más tarde, durante la mañana, las Fuerzas Armadas israelíes alertaron a la población de que una segunda oleada de misiles iraníes se dirigía hacia el país. Teherán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin de forma permanente a la guerra debe incluir también el cese del conflicto paralelo en Líbano. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige contención ante el temor a una escalada regional. Durante el fin de semana, Israel lanzó ataques contra Líbano, causando la muerte de varias personas, entre ellas 3 miembros del ejército libanés, apenas unos días después de que ambas partes acordaran un alto el fuego. En una entrevista con Euronews, el jefe adjunto de la misión de la AFP-NUL afirmó que si bien la Fuerza de Paz de la ONU está allí para apoyar el proceso de paz, no puede imponer ningún acuerdo a las partes implicadas. There was already a cessation of hostilities agreement found in November 24. We have supported this, in particular the redeployment of the Lebanese armed forces to the south, verifying that Hezbollah had vacated the south and helping the Lebanese armed forces to clear the south of weapons that were not under the control of the state. So we are here to support a process, but when the process fails, then it is not for UNIFIL to substitute itself to the parties and force an agreement that the parties have to implement. Hezbollah ya ha rechazado las conversaciones entre Israel y Líbano, mientras que el alto el fuego anterior se ha incumplido a diario, con tropas israelíes desplegadas en lo profundo del territorio libanés y militantes de Hezbollah que siguen atacando a Israel. I think it's very difficult to see now a change within a few weeks. There is always the chance that the political process, the political will of the parties will change things on the ground. I think we see this under the US negotiation that are currently ongoing in Washington, but it's a very complicated process. El ejército libanés afirmó que los continuos ataques israelíes frustran los esfuerzos para lograr un alto el fuego total y la retirada israelí de los territorios libaneses ocupados.
La Selección Nacional de Fútbol de Irán ha recibido autorización para entrar en Estados Unidos con motivo de la Copa del Mundo 2026, pero la decisión viene acompañada de importantes restricciones diplomáticas. Aunque los 26 jugadores de la convocatoria recibieron visados, Washington rechazó las solicitudes de más de una docena de miembros del personal de apoyo y de responsables de la federación. Entre a los que se les ha denegado la entrada se encuentra el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, debido a su pasado al mando del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Las restricciones de visado se producen tras las graves tensiones regionales y el conflicto activo en el que están involucrados Estados Unidos, Israel e Irán desde finales de febrero. Para minimizar su estancia en territorio estadounidense, la selección iraní ha trasladado su base a la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana. El equipo tiene previsto cruzar la frontera para disputar sus partidos de la fase de grupos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, que comienzan el 15 de junio en Los Ángeles. El aclamado cineasta y ganador de la Palma de Oro de Cannes, Jafar Panahi, se enfrenta a una pena de prisión y a la prohibición de viajar tras una decisión judicial en Teherán. El domingo, su abogado, Mostafa Nili, declaró a un medio de comunicación iraní que un tribunal había rechazado su apelación y confirmado íntegramente la sentencia dictada en ausencia contra el destacado director. Según la sentencia inicial, Panahi había sido condenado a 1 año de prisión por el cargo de participar en actividades propagandísticas contra la República Islámica de Irán. Nili añadió que su cliente no podrá viajar durante 2 años y que se le prohibió formar parte de movimientos políticos o sociales. Entre los motivos citados para el veredicto se incluían la realización de una película clandestina contra el establishment, su apoyo a los presos políticos, su respaldo a las protestas y su apoyo al lema Mujer, Vida, Libertad. La sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Provincial de Apelación de Teherán en un plazo de 20 días. El cineasta ya pasó 86 días en la prisión de Evin entre 2022 y 2023, acusado de realizar propaganda contra el Estado. Fue puesto en libertad tras iniciar una huelga de hambre y ganar un recurso de apelación. Un hombre israelí abrió fuego el domingo en varias localidades del centro de Israel, matando a una persona e hiriendo a otras 5 antes de ser abatido por la policía. Las autoridades israelíes afirman que todos los heridos han sido trasladados a hospitales para recibir atención médica. La policía afirma que el agresor era de etnia palestina, pero tenía la ciudadanía israelí y ha subrayado que se están llevando a cabo investigaciones para determinar los motivos del ataque. Los medios israelíes informan de que el hombre llevó a cabo los disparos desde el interior de su coche, lo que permitió llegar a varias zonas en cuestión de minutos. El primer ministro Netanyahu denunció el incidente como un atentado terrorista y elogió a los organismos de su país por responder rápidamente y neutralizar la amenaza. Las autoridades griegas están llevando a cabo varias investigaciones en Atenas y Creta tras la detención de un palestino de 37 años. Fue detenido en Agios Nikolaos, Creta, por su implicación con Hamás y por presuntamente planear actos terroristas. La operación, cuyo nombre en clave era Odín, fue llevada a cabo por miembros del EIP y de la unidad antiterrorista. Las autoridades le localizaron tras la detención de 2 de sus compatriotas en Chipre, con quienes presuntamente mantenía contacto por teléfono. Había recibido entrenamiento en un campamento de Hamás en Malasia para fabricar explosivos utilizando materiales sencillos y disponibles en el mercado. Durante la investigación se incautaron dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias, equipo de laboratorio y productos químicos. Se cree que pertenecía a una red que probablemente planeaba un atentado terrorista contra objetivos israelíes en algún lugar de Europa. Tenía un permiso de residencia legal, vivía y trabajaba en Agios Nikolaos en un hotel de lujo como electricista, manteniendo un perfil bajo. 6 personas resultaron heridas en un apuñalamiento ocurrido el domingo por la tarde en la estación Penn de Nueva York, según informaron las autoridades, menos de un día antes de la llegada de miles de aficionados al vecino Madison Square Garden para el tercer partido de las finales de la NBA. Un sospechoso fue detenido tras el ataque que tuvo lugar alrededor de las 7 de la tarde en uno de los centros de transporte más concurridos del país. El extenso complejo ferroviario, situado bajo el estadio de los New York Knicks, es utilizado cada día por cientos de miles de viajeros y personas que se desplazan al trabajo. Los paramédicos encontraron a una víctima con heridas graves, 2 con heridas moderadas y 2 con heridas leves, según el Departamento de Bomberos de la ciudad. Las 5 personas fueron trasladadas al hospital Bellevue. Otra persona, cuyo estado no se conoció de inmediato, fue trasladada a otro hospital.
Lo que a primera vista podría parecer una escena sacada de una película del oeste es, en realidad, una de las expresiones más características de la identidad rural de la Maremma, en la región del Lazio, en Italia. Cada año, en mayo, la Asociación del Buteri de Canale Monterano organiza una fiesta llamada Riarto que conmemora el momento previo al inicio de la transhumancia, cuando estos vaqueros se reunían para competir en pruebas de destreza. Durante siglos, los Buteri se han dedicado al cuidado de las vacas de la Maremma, que aún hoy viven exclusivamente en pastos agrestes. Il buttero era la persona che doveva non solo accudire il bestiame, ma doveva anche preoccuparsi di fare i rimessaggi, fare lo svezzamento dei vitelli. Il suo modo di lavorare non era solo era con il cavallo. Con el avance de la tecnología, el oficio de butero casi ha desaparecido, pero la pasión de las personas apegadas a esta vida ha contribuido a salvaguardar su labor. Io quando ero ragazzino vi ricordo che al paese la sera rientravano i butteri con i cavalli, c'erano le stalle proprio alla zona periferica del paese e poi domavano continuamente durante l'anno, domavano cavalli o per il loro fabbisogno o per il loro bisogno oppure per il bisogno di altre persone. No obstante, según la nueva generación de ganaderos, las nuevas tecnologías han traído cambios positivos. Ci sono stati diversi cambiamenti che agevolano un po' anche il lavoro del buttero, anche il controllo per esempio con una macchina è più veloce piuttosto che a cavallo, è più comodo, la gestione se vogliamo pure della banca dati a livello proprio anagrafico per capire chi c'è in azienda, quanti ne mancano, quanti ne sono nati, una visione un po' più d'insieme forse rispetto a quella che era in passato quando il buttero conosceva più da vicino l'animale, invece oggi forse lo conosce poco più da lontano, ma ha una visione d'insieme più generale. Para Marta y su hermano Alessandro, la familia y sus raíces en la zona influyeron significativamente en su decisión de convertirse en vaqueros. La parte del buttero è proprio questa, essere il supervisore del lavoro, del proprio lavoro, di se stesso, e per questo è una cosa che ti rende anche molto orgoglioso, perché non sei responsabile solamente di te, sei responsabile di tutto ciò che ti circonda, della tua azienda, delle tue vacche, di ciò che ti hanno lasciato, e deve essere una cosa che ti rende fiero. Jack Wheeler tiene 82 años, lleva viajando desde la década de 1960 y ha estado en todos los países del mundo. My wife asked me how many countries I'd been to, it's like 20 years ago, and so it turned out it's about 140. She said, why don't you try for them all? Wendy Arbey también ha superado esa marca. El último país de su lista fue Corea del Norte. It was really special because I was the first one in after COVID, first non-Russian tourist. Jack y Wendy se encontraron el sábado en la zona de Aceitao, en Portugal, en la reunión de Most Traveled People, una comunidad que se toma los viajes muy en serio. Allí se dieron cita unas 200 personas. So we want to inspire people to go to new places, new countries, new territories, new World Heritage Sites. Charles Bailey fundó esta comunidad en 2005, después de que el libro Guinness de los récords dejara de registrar la marca de la persona que más había viajado. Most Traveled People cuenta con más de 50.000 viajeros en su plataforma. Además, fomenta los viajes a lugares poco explorados y otorga el título de Gran Maestro a las personas que han demostrado haber estado en los 193 países reconocidos por la ONU. They want to fill out all the countries and all the regions and turn the map green. You don't want the map red, you turn it green, beep, 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 beep. Entre os mais viajados há sobretudo pessoas dos Estados Unidos, da Europa e cada vez mais da Ásia. Todos têm muita vontade de partir, mas também é preciso ter dinheiro. Flights have come down in prices and there's many ways to get to different places. So it's a question of whether you want to stay in less expensive hotels or stay with people. Durante el fin de semana, este grupo de viajeros se dio cita en Portugal. El año que viene está previsto un gran encuentro en la ciudad de Chengdu, en China. ¿Cuáles son los mejores destinos de Europa para un viaje gastronómico este verano? Disfrutar de la gastronomía local es una de las mejores partes de viajar.
Pero en los lugares más populares esto también puede significar toparse con trampas para turistas, comida mediocre en el mejor de los casos y a menudo a precios desorbitados. A medida que más viajeros se cuidan el bolsillo, un nuevo índice ha clasificado las ciudades europeas con más restaurantes Eat Like a Local aprobados por Michelin en Europa, incluida Turquía. Salvo una excepción, se trata principalmente de un asunto franco-italiano, aunque un par de ciudades podrían sorprenderle. Venecia encabeza la clasificación con diferencia, con 18 restaurantes locales galardonados con el codiciado título, y es posible que también pueda haber muchos flamencos en la laguna mientras cena allí. Estambul, Marsella y Niza comparten el segundo puesto con 10 restaurantes Eat Like a Local cada una. Justo un paso por detrás tenemos a Roma, Génova y Estrasburgo con 9. Algunos viajeros quieren ir un paso más allá y aprender a cocinar ellos mismos la comida local, y aquí Roma se sitúa en cabeza. La capital italiana ofrece más de 300 clases de cocina, perfectas para dominar la carbonara, el cacio e pepe o las flores de calabacín fritas. Florencia ocupa el segundo puesto con 250 y París completa el podio con 135. Hello and welcome to the Cube Euronews' fact-checking show. Misinformation has erupted on social media channels across Europe following the sentencing of Vikram Digwa on the 1st of June for killing 18-year-old university student Henry Novak in Southampton back in December. The killing has sparked an intense public debate in the UK and other European countries, alongside violent protests and scrutiny of the police response at the time. Digwa, who was a practicing Sikh, falsely claimed he had been the victim of a racist assault by Novak when he called the police to the scene. But the spread of misleading online claims about the case, including in many European languages, has had devastating consequences on people who had nothing to do with it. Posts viewed hundreds of thousands of times on social media wrongly named officers allegedly involved in the investigation. For instance, Officer Christy Hill was named in X posts. Grok, X's AI chatbot, also named her when users asked about the identity of officers who feature in bodycam footage of the crime scene. Hill, who was no longer a serving officer when Novak was killed, later said in a public post that her wrongful identification had led her to receive a torrent of abuse and threats. She was also connected to a widely shared image, appearing to show an arresting officer with a claw-like hand, shared in multiple languages such as German and Polish, across blogs and mainstream social media platforms. But the original bodycam footage released by Hampshire and Isle of Wight Constabulary tells a different story. The officer's hand does not appear claw-like, and in fact the fingers are largely hidden from view. Another police officer has been forced to relocate his home after being falsely identified online. A police spokesperson told us that the force condemned widespread misinformation online by those intent on causing further division. Henry Novak's murder has also provoked an onslaught of online abuse directed towards Britain's Sikh community. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment, hoy centrado en la visita del Papa a España. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.